Le comentaba, ayer fue el fallo del Poder Judicial sobre el caso del feminicidio de la niña Fátima Quintana, esta niña de 12 años que pues hace seis años le quitaron la vida a tres sujetos y que bueno, ayer detallamos el caso, hablamos con la abogada Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a quien le agradecemos que nos tome nuevamente la llamada. Abogada, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Ernesto, y buenos días a todo el auditorio. Gracias por volvernos a dar este espacio. Gracias a ustedes, abogada. Platíquenos, ayer finalmente se dio el fallo después de esta narración que usted amablemente nos hizo, pues se da el fallo. Platíquenos cómo fue el fallo y cómo quedaron ustedes, cómo queda la familia con respecto del fallo emitido por el juez. Pues primero creo que estamos todas y todos muy contentos porque se logró por fin pues esto que estábamos esperando, ¿no? Una sentencia condenatoria, pero incluso pues fue más allá, lo que señala el juez es una sentencia vitalicia, es decir, pues ya toda la vida, ¿no? Eh, si bien es una figura que no se contempla para otros delitos en el Código Penal del Estado de México, sí se contempla la prisión vitalicia para el feminicidio. Y el juez, ¿no? Y ahorita voy a contar un poco cómo fue, pero el juez sí fue muy categórico en señalar que dictaba prisión vitalicia para tres cuestiones. Primero, por tratarse de una mujer y de una niña, ¿no? Que había sido víctima de un crimen atroz, esa fue la palabra que utilizó el juez, un crimen atroz. Segundo, para lanzar un mensaje de no impunidad sobre estos delitos a la sociedad, no solamente mexiquense, sino a toda la sociedad mexicana. Y tercero, pues también para que a José Juan Hernández, hoy ya sentenciado, pues también tuviera claro que lo que había cometido ni siquiera podía ponerle adjetivos, ¿no? Que había sido un crimen atroz y desencadenado, digamos. Entonces, bueno, pues en primera instancia estamos todas, junto con la familia de Fátima, con las organizaciones, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Observatorio, todas las colectivas que estuvieron ahí afuera, madres de familia, perdón, madres de víctimas de feminicidio que también estuvieron acompañando, la mamá de Yang, la mamá de Cianya, la mamá de Abigail, la mamá de Mariana Lima, Irinea Buendía, pues estuvieron también ahí, la mamá de Fernanda Velarde, todas de manera muy solidaria también acompañando, y pues todas nos parece que una sentencia de este tipo, el haber logrado el acceso a la justicia después de 6 años, pues no solamente da esperanza a un caso concreto y le da tranquilidad y paz de alguna manera a la familia de Fátima después de todo esto que han tenido que pasar, sino también pues da una luz para todas aquellas que siguen en la lucha por el acceso a la justicia para sus hijas. En realidad, pues la sentencia fue muy rápida, es una sentencia que fue una audiencia de 1 hora, sin embargo, lo que sí nos comentó o nos hizo saber el juez, la sentencia va a estar por escrito, es una sentencia de 278 páginas, digamos, sí fue muy exhaustivo el juez en analizar todo el caudal probatorio, como comentábamos ayer, que existe dentro de la carpeta judicial, que en donde se integraron y desahogaron las pruebas aportadas por la Fiscalía y por la Asesoría Jurídica Pública en su momento, aportada por la CEABEM, y también posteriormente por las pruebas aportadas por esta asesoría jurídica privada desde las organizaciones, y también analizó de manera muy exhaustiva las pruebas de la defensa. ¿Qué dijo? Y quiero resumirlo así. Primero señaló que todas las pruebas de cargo, es decir, todas las pruebas que son aportadas y desahogadas para efecto de acreditar la acusación que se hacía inicialmente a José Juan Hernández, que era precisamente la comisión del delito del feminicidio de Fátima, tenían un alcance convictivo pleno. Eso lo dijo con mucha claridad, incluso señaló desde el inicio que lo único que iba a hacer durante esta audiencia pues era tratar de explicar la sentencia, pero que la sentencia estaba por escrito,
Y lo que señaló es que todos los concatenados, todos los testimonios y los demás elementos probatorios que se habían aportado y desahogado en juicio por parte de la Fiscalía y la asesoría jurídica privada tenían pleno valor probatorio en virtud de que se concatenaban, de que se iban ligando y que además tenían una lógica de concatenación entre sí para determinar que efectivamente pues este sujeto no solamente no había estado en otro lugar, sino que había estado en Lupita Casas Viejas el 5 de febrero del 2015 y había participado como coautor junto con los hermanos Ataide en el feminicidio de Fátima, ¿no? Y fue quien además, pues, un poco también como lo comentábamos ayer, pues participó, digamos, de todos los hechos delictivos o de todas las conductas que derivaron o terminaron en la muerte de Fátima de manera consciente, lo sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que podía causar y aún sabiendo las consecuencias que ese hecho que estaba realizando podía traerle pues un castigo como el que hoy se ha logrado, pues lo quiso hacer, lo hizo y lo perpetró, ¿no? Por otro lado, también fue señalando de manera muy minuciosa cómo las pruebas de la defensa se desvanecieron, no les dio valor probatorio, señaló que no había elementos de convicción ni sobre los videos, reconoció sobre estos archivos ejecutables, ¿no? Que como bien ya lo señaló el juez el día de ayer, que no tenían autenticidad, que no tenían mismidad, que no eran archivos ejecutables fiables y que no tenían cadena de custodia, por lo tanto no se les podía otorgar ningún valor probatorio y derivado de ello pues tampoco a las demás pruebas aportadas por la defensa, como lo fue las testimoniales, ¿no? Que señalaban que él había estado en el Colegio Sierra Nevada ese día, pero el juez encontró pues serias contradicciones en los testimonios de la defensa que también le impidieron pues darle valor probatorio alguno para descartar pues, ¿no? La teoría del caso de la Fiscalía y de la asesoría jurídica privada. Con todo esto, ¿no? Nos parece que además, bueno, esto es digamos como la parte jurídica, la parte técnica de la determinación del juzgador. Sin embargo, y esto lo digo quizá más de manera personal, me parece que fue una sentencia también muy, muy sensible por parte del juzgador. El juzgador en varias ocasiones repitió, el juez es Víctor Martínez, es un juez de oralidad, de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, fue muy sensible al señalar que pues ya todos los que estábamos en la sala conocíamos el caso y que no iba a repetir todas las lesiones y todos los hechos atroces que se habían cometido en contra de Fátima, ¿no? Por parte de estos tres sujetos. Perdón, ¿me repites el nombre del juez? Víctor Martínez. ¿Tenemos el segundo apellido? Perdón, Víctor Martín Mejía Hernández. Ok, Mejía Hernández. Sí, adelante, perdón. Señaló que lo que quedaba claro en este momento era que una persona, en este caso Fátima, pues había sufrido lesiones muy graves durante un tiempo prolongado que pues evidentemente se podrían configurar si no hubiera perdido la vida como tortura y que bueno, finalmente eso fue lo que le llevó a perder la vida, por lo que él señala que evidentemente este delito se cometió con dolo, se cometió en coautoría, que este dolo, además, lo dijo el juez, fue notable y de sobremanera, o sea, que hubo o sea, que era muy obvio que con el dolo que se había cometido, no solamente por la voluntad de hacerlo, sino por todo lo que le habían hecho a Fátima, ¿no? Y, y que bueno, que esta responsabilidad penal se encontraba debidamente justificada por todo el caudal probatorio que se había desahogado. Insisto, repitió varias veces pues que este delito era atroz, que lo que le habían hecho a Fátima no tenía ni siquiera posibilidad de ponerle adjetivos. Y es por eso, Ernesto y público que nos escucha, que el juez determina dictar prisión vitalicia. Es decir, el Código Penal del Estado de México prevé dos tipos de sanciones para el delito de feminicidio, ¿no? El Código Penal aplicable a este caso en el 2015. Uno es 70 años, que es la prisión máxima, o prisión vitalicia.
Y como decía al inicio, pues el juez optó, ¿no? Como la ley se lo permite, el Código Penal se lo permite, optó por esta última, por estas tres razones que señalé inicialmente, pero sobre todo con la que yo me quedaría es, pues, no volver a lanzar un mensaje de impunidad. Lo que se lanzó ayer fue un mensaje de que sí se puede lograr revertir una sentencia absolutoria, porque recordemos que en este caso, pues ya se tenía una sentencia absolutoria, en realidad todo este proceso durante los últimos 3 años, pues fue cuesta arriba para poder revertir esta situación de que él ya estaba básicamente libre, ¿no? Y no solamente libre, digamos, de poder salir a la calle, sino incluso pues libre de toda culpa, ¿no? Y responsabilidad respecto al feminicidio de Fátima. Y pues lo que se logra, lo que también nos da el juzgador el día de ayer, pues es un dejo de esperanza y un mensaje muy claro, y utilizaré las palabras que dijo Irinea Buendía, no le tembló la mano, digamos, ¿no? Para determinar pues lo que estaba muy claro a través de todo el caudal probatorio que se desagó frente a él, y determinó precisamente pues señalarlo como culpable del feminicidio, como coautor de este hecho atroz, y que tenía que quedar muy claro que este tipo de situaciones, ¿no? Esta violencia contra las niñas y mujeres no podía volver a suceder, y lanza este mensaje de no impunidad y no repetición. Ya, pues Jimena Ugarte, pues son varias preguntas y bueno, una, pues muchísimas felicidades en principio por este extraordinario trabajo que presentaron ustedes, que presentaste, y un trabajo también que ahí siempre uno sabe que las familias juegan un papel fundamental en la coadyuvancia en casos así, en este caso en la defensa del caso de ellos mismos y de ellas mismas. Déjame hacerte algunas preguntas al respecto. Dice, de los elementos que presenta el juez, este juez Víctor Martín Mejía Hernández, dice, por tratarse de una mujer y por tratarse de una niña, y que este crimen atroz, que no quede, que dejar un precedente que este tipo de delitos pues no se pueden estar repitiendo. Y cuando hablamos de dejar precedente, yo lo puedo entender en el ámbito público y te lo preguntaría también en el ámbito jurídico. Para otros casos que se puedan presentar que hay de feminicidio, este fallo, en qué puede serle útil para otros casos que se están llevando por feminicidio, Jimena? Pues a mí me parece, Ernesto, que lo más relevante de este caso es que pone en una sentencia, en un procedimiento concreto, en dos sentencias, ¿no? La primera, la 200/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, el primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal, y posteriormente esta sentencia, en donde dejan muy claro cómo se debe aplicar, cómo se concretiza la perspectiva de género en un hecho o en una sentencia concreta. Es decir, no es nada más poner perspectiva de género como un adorno, ¿no? Mm, Después de una palabra, claro. sino analizar con mayor intensidad, con mayor rigurosidad, como lo dice la sentencia, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quitar los velos de los estereotipos de género, del análisis de las pruebas que se hace, cuestionar incluso la neutralidad del derecho, valorar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima frente a su agresor. Todos esos son elementos para juzgar con perspectiva de género, que ha señalado claramente la Suprema Corte, y que a mí me parece que lo que sienta precedente en este caso es precisamente eso. Tenemos dos grandes sentencias. La primera, la que reapertura, digamos, el juicio, echa para atrás una sentencia absolutoria precisamente por señalar que no se habían analizado con mayor intensidad y con mayor rigor, como lo ordena la Suprema Corte y en la sentencia Mariana Lima, las pruebas aportadas por la defensa, y que eso era precisamente cuestionar la neutralidad del derecho, ¿no? Cuestionar la neutralidad de la norma para efecto de poder determinar qué había pasado. Y esta segunda sentencia, en donde el juez
claramente hace un análisis y una valoración imparcial. Me queda muy claro, nos queda muy claro que fue imparcial. Valoró todas las pruebas de manera muy exhaustiva, tanto las de la fiscalía como de la asesoría, como de la defensa, pero también aplica, ¿no?, esta metodología, este rigor de la perspectiva de género, que no es nada más como una cuestión subjetiva, una opinión del juez, ¿no? Así, bueno, yo opino que la perspectiva de género debe ser. No, es una metodología que se debe de aplicar a casos concretos y en este caso me parece que quedó muy clara en esta sentencia condenatoria cómo valora a través de la perspectiva de género, la debida diligencia y el interés superior de la niñez, todo el caudal probatorio para determinar, pues esto que ya dijimos, ¿no? Primero, el pleno valor convictorio que tenían las pruebas de cargo y la negación de valor probatorio alguno a las pruebas de la defensa por no por encontrarse, digamos, como en estas hipótesis relacionadas con lo que debe de ser la investigación con perspectiva de género. Me parece que Ya, es el antecedente precedente que se sienta con estas 2 sentencias y que queda muy claro que sí se puede aplicar, que sí se debe de aplicar esta metodología, no como un mero adorno, sino como para análisis concreto de valoración de pruebas y para análisis concreto de, pues, de determinación de un caso específico, ¿no? ya, gracias, Jimena, abogada. Hay otro, ahorita que señalabas que el abogado, perdón, que el juez dice que esta sentencia va a estar por escrito, que no todas las sentencias están por escrito, Sí. estas 278 páginas de las que se habla, o hay algo que no, que yo No, 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 desconozco. no. No, perdón, igual como que no contextualicé, lo que señaló es que todo esto evidentemente quedaba por escrito en una sentencia, em, que es un instrumento, pues, ¿no? En donde todas las partes podemos tener acceso a él para efecto, pues, de todo lo que viene ahora, ¿no? De los recursos que seguramente va a interponer la defensa y probablemente nosotras por la cuestión de la reparación. Pero bueno, no, lo que quería decir es que el día de ayer lo que nos dijo claramente el juez a todas las partes que nos encontrábamos ahí fue que lo que iba a hacer durante el desarrollo de esta audiencia, pues era tratar de explicar, ¿no? De manera clara, de manera sencilla, tanto para el acusado, ¿no? Ahora sentenciado, como para la familia, pues cómo había valorado y cómo había relacionado todos estos elementos de prueba. Sin embargo, pues dejó a disposición de todas las partes pues su instrumento por escrito, ¿no? El instrumento de la sentencia. Ya, pues prisión vitalicia es muy difícil obtener un fallo de esa naturaleza, abogada. Me quiero detener también sobre este mismo abogado, porque ahorita que te pedía el nombre de él, pues encontraba también otro caso que él llevó de Paula Fernanda, de 19 años de edad, donde había dado un fallo, había una condena contra el perpetrador. Sé que tú no conoces ese caso, no lo llevaste, donde tenía una sentencia, un feminicida de 70 años, y este mismo juez redujo la sentencia a 15 años. Y ahora, pues unos años después, pues hace exactamente lo contrario. 4 años después, hace exactamente lo contrario. Ustedes que están en los juzgados y que les toca lidiar con este tipo de casos, ¿cuál es tu valoración? Aquí es como un reaprendizaje, un aprendizaje de jueces que más bien se aplican y corrigen fallos que antes hacían de otra manera. ¿Cuál es tu valoración ahí? Bueno, no conozco el caso de Paula, ¿no? Sin duda, cada caso pues tiene como elementos distintos. Ujú. Eh, Nunca voy a estar de manera personal como abogada, como feminista, como defensora de derechos humanos, nunca voy a estar a favor de que se disminuya un fallo por un feminicidio, por la muerte violenta de una mujer por razones de género. Pero bueno, ¿no? Digamos que tratando de ser objetiva y siguiendo los principios, ¿no? De derecho, pues todos los juzgadores, y espero que así sea,
tienen que ser imparciales, tienen que valorar de manera adecuada el caudal probatorio que se presente y se desahoga ante ellos, más allá de lo que incluso digamos todas las partes fuera del Ujú. juzgado, ¿no? Y en otros lugares, pues lo que ellos tienen es muy claro, ¿no? Incluso él lo dijo ayer, yo tuve estas pruebas y ustedes pudieron, diciéndoselo a la defensa, pudieron haber aportado otras y no las aportaron. O sea, yo no las tuve. Podría pensar que a lo mejor existen, podría pensar que a lo mejor por ahí andan, pero no Claro, fueron desahogadas aquí, ¿no? claro. Es como la virtud, me parece, del nuevo sistema, de alguna u otra manera, ¿no? Mm. Sí, Entonces, el ser objetivo con los datos duros que tiene y sobre eso es el fallo, más allá de que simpatice o no con una determinada causa. Permíteme aquí, Jimena, ya casi para ir cerrando, el inculpado, el sentenciado, puede todavía apelar o ya no, o ya es inapelable el fallo, el no, sentenciado. Es, de hecho, el propio juez se lo comentó ahí, tenía la obligación de decirlo el juez. Tienen 10 días para presentar la apelación. De hecho, bueno, nosotras quizá estamos valorando hacer la apelación propia por la reparación del daño. La reparación del daño se cuantificó en 1.300.000 pesos. Entonces, probablemente como habíamos solicitado una reparación de daño más alta, considerando los estándares de la sentencia de Campo Algodonero, quizá nosotras por ahí hagamos alguna determinación al respecto. Y después de la apelación, pues también se tendrá el juicio de amparo, ¿no? Entonces yo creo que todavía estaremos pues un rato en este proceso y agradeceremos a ustedes y a todo tu público pues que le den seguimiento, pues que requiera como el caso, ¿no? Pero pues todavía falta que hasta que llegue la sentencia de amparo que resuelva sobre ratificar esta resolución que dio el juez Víctor el día de ayer, pues tendremos una sentencia firme. pues vaya que sí hay mucho que celebrar del fallo de este juez Víctor Martín Mejía Hernández. Pues son fallos que se agradecen cuando un juez, pues precisamente hace su trabajo con detalle, como bien señala la abogada Jimena. Abogada, únicamente ya nada más quisiera cerrar con el caso que ayer abordamos de este joven de 17 años, otro de los que cometió el delito, perpetró tanto la violación como el homicidio de la joven, la niña, perdón, Fátima Quintana. ¿Qué procede ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Están pensando hacer algo? ¿Ya no van a entrar en esa parte? No sé si han platicado esto con la familia. Sí, lo hemos comentado, de hecho, ya desde hace tiempo, incluso ya tuvimos una primera audiencia para lo relacionado con el pago de la reparación del daño. También a él lo condenaron a una reparación de 1.000.000 de pesos, me parece algo así. Pero todavía estamos valorando, pues, si hay alguna posibilidad que nos permita la legislación hacer con respecto a esto. Sin embargo, pues queda claro que él ya tiene una sentencia, ya la cumplió, ¿no? Nos guste, que no nos guste estos años, Claro, es otra cosa, pero ya la cumplió. Y en ese sentido, pues nos parece que hay muy poco que hacer en el ámbito nacional, digamos, en el ámbito jurídico nacional. Estaremos explorando a ver si hay alguna posibilidad más internacional, quizá no para volverlo a privar de su libertad, porque bueno, pues ya sería una sentencia ejecutoriada, llevada a cabo, cumplida, cumplimentada, pero sí para que se pueda generar también pues algún tipo de precedente sobre qué sucede cuando menores de edad, no, 17 años, pero bueno, sí es menor de edad, legalmente es menor de edad, comete crímenes tan atroces como lo dijo el juez Víctor Mejía, ¿no? Es un crimen atroz, es un crimen que difícilmente podemos pensar que esta persona en 5 años después de haber hecho lo que le hizo a Fátima, pues se encuentra ya rehabilitado o con posibilidades de reinserción social. No me corresponde a mí, ¿no? Evidentemente, como abogada de la familia, juzgarlo, pues tendrá que ser una obligación del Estado determinar si efectivamente ya se encuentra como en condiciones de esa reinserción social, que finalmente es el objetivo y la finalidad del sistema de justicia para adolescentes,
pero pues consideramos que sí, sí vamos a hacer algo al respecto, todavía no sabemos exactamente bien qué, pero Ujú. sí, digamos, todo en el marco de lo que la ley nos permita. Ya. Bueno, comento algunos de los comentarios de la audiencia que amablemente nos está haciendo. Dice Angélica Neria, Ernesto, las audiencias son orales y grabadas, ya no queda en acta sino en video con sus riesgos. Me hacen esa precisión sobre lo que comenta Laura Santillán, pues precisamente ayer hablábamos, uno ya fue sentenciado a 70 años, Laura, y el otro, pues es el que estábamos hablando, este joven que en ese entonces tenía 17 años, ahora estará cumpliendo los 22. Andrés Eduardo Galicia puede apelar, una sala examinaría la sentencia y puede presentarse juicio de amparo. Ahora, déjame preguntarte ahí sobre esto. ¿Qué sucede si ya es una sentencia cumplimentada? ¿Qué sucede cuando se le está, dentro de esa sentencia, pues se le está ordenando como reparación del daño, pues pagar 1 millón o 1.300.000 pesos? Es decir, cumple la sentencia, pero no ha pagado. ¿Qué procede ahí? Ahí lo que se hace es un juicio, pues un incidente ante el tribunal de enjuiciamiento, perdón, ante el tribunal de ejecución. Ya digamos, en este momento va a quedar una vez que la sentencia quede firme, quedará José Juan Hernández a disposición de un juez de ejecución. Y ante el juez de ejecución, aunque hemos tenido incluso pues algunas pláticas con otros colegas, abogadas y abogados, sobre ante quién se debe de hacer valer justamente este tema de la reparación del daño que se determina a través de sentencias como la que tuvimos el día de ayer. Algunas nos dicen que, bueno, tendría que ser desde ahora, ¿no? Para determinar cuál es el pago, pero en realidad, pues la única autoridad, al menos lo que nosotras opinamos, es que la única autoridad que nos queda para poder hacer valer esta reparación, pues es ante el tribunal de ejecución, ante el juez de ejecución que estará ya ante quien quedará a cargo José Juan por estar teniendo una sentencia ya firme, ¿no? Y eso pues se tendría que pelear precisamente pues ante estos juzgados. Pero ¿qué nos ha pasado? Un poco lo que te comentaba con el menor de edad. Lo que ha pasado es que hemos tenido este tipo de audiencias para solicitar ante el juez de ejecución el pago de la reparación del daño determinada en una sentencia que ya ha quedado firme. Y bueno, pues siempre está la posibilidad, como sucedió en el caso concreto de la familia de Fátima, que pues la persona, el que está cumpliendo esta sentencia o compurgando esta sentencia, diga, pues yo no tengo dinero y no tengo cómo pagarlo. De hecho, nos dijo algo así como, pues como ahorita yo no puedo trabajar, pero cuando salga con mucho gusto lo pago, ¿no? Ahí hay, me parece que todavía una laguna jurídica muy importante para las víctimas. O sea, sí se sentencian, sí logran pues montos, por así decirlo, de pago de reparación, pero generalmente se les acaba trasladando esta obligación del pago de la reparación a los estados, a las comisiones de víctimas. Y si esto sigue sucediendo así, si no hay formas adecuadas y efectivas para hacer válida esa reparación que se dictamina a través de una sentencia, pues entonces no va a haber fondos de victimales que alcancen para pagar todas estas reparaciones que se dicten en sentencias, ¿no? Y ya lo hemos visto no solamente en la comisión ejecutiva, sino también en las comisiones locales de atención a víctimas. Entonces, me parece que ahí todavía hay elementos que se deben de explorar a través de, nosotras consideramos que va a tener que ser a través del juicio de amparo. No creemos que se vaya a resolver una situación tan compleja ante el Tribunal de Ejecución. Consideramos que tendrá que ser el Poder Judicial o en su momento la Suprema Corte quien siente las bases de cómo pueden acceder las familias pues a estas reparaciones del daño que se dictan en sentencia, porque bueno, lo que se ha quedado hasta ahora es que estas reparaciones, mientras no sean pagadas, no se les puede otorgar ningún beneficio a los que estén cumpliendo esta pena. Pero bueno, eso digamos no basta, ¿no? O sea, Claro. el tema es que si hay una reparación ahí, un monto específico, que nos pueda parecer bueno o malo es otra cosa,
pero se vuelve para las familias, para las ofendidas, para quienes han logrado, por ejemplo, como la familia de Fátima después de 6 años, pues sentencias condenatorias importantes, ¿no? Pues se les vuelve imposible hacer valer ese derecho que tienen a esa reparación. Claro, pues si es una sentencia, pues tiene que cumplirla y si no la cumple, pues tiene que tener una consecuencia por no cumplirla. Pues así, así de básico y así de llano. Pues Jimena Ugarte, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Gracias y muchísimas felicidades. Muchas Es de gracias. veras de los casos que hay que celebrar. Son pocos los casos que hay que celebrar y aquí lo decimos con todo respeto en el marco de toda esta tragedia que implica el caso de Fátima y de su familia, pues finalmente justicia, de alguna manera, justicia es lo que se está haciendo en este caso. Así que pues muchas felicidades por ese brillante trabajo que presentaron ustedes. Gracias, gracias por ese trabajo. Te veo la expresión, Jimena, y déjame decirte que te veo esa expresión, y es como cuando uno está en un campo de batalla y te metiste una sacudida, unas revolcadas, una enlodada, y terminó finalmente la batalla donde ganas y quedas al siguiente día así como exhausta, ¿no? Cuando ya Sí, viene un poco. la relajación de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Así que, pues muchísimas, muchísimas felicidades y Muchas gracias. felicidades. Te ves exhausta, pero valió muchísimo la pena. Muchas Todos y cada felicidades. uno de los minutos que pusimos en este caso valieron la pena. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. Buen Hasta día. luego. Buen día.